Hola, soy Claudia, paz y bien. Bienvenidos a este conversatorio que tendremos hoy detrás de la pasión, con el Padre Aníbal del Evangelio según San Lucas. Padre, estaba leyendo el Evangelio de Lucas y justamente traté de repasar la pasión y la Eucaristía y todo este camino que comenzamos en esta Cuaresma. ¿Qué nos puedes decir sobre la preparación como cristianos para esta fecha? ¿Qué es lo fundamental que tenemos que observar? Muy interesante, Claudia, esto que me estás preguntando, porque voy a comenzar aclarando un pequeño detalle. Fíjate que de las cosas que primero se escribieron sobre la vida de Jesús fue la pasión. La primera pasión, la pasión de Marcos. Después se fueron agregando otros elementos. Entonces, ver hoy la pasión en Lucas como preparación para la Pascua significaría pues regresar a lo más originario que nosotros tenemos de los primeros escritos sobre la vida de Jesús. En esta oportunidad leeremos y discutiremos un poco sobre la pasión en el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas es el Evangelio de la misericordia. Es significativo que Jesús, estando en la cruz, dirá: perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Es allí la mayor muestra de misericordia de Jesús hacia la humanidad. Como preparación a la pasión, pues era la celebración en un principio de la Pascua de los judíos. Nosotros lo incluimos dentro de la pasión, pero realmente estamos hablando entonces de la preparación a la Pascua en la que Jesús vivió y padeció su pasión camino hacia la cruz. Entonces ellos hablan de la cena de preparación de la Pascua. Sí, realmente es una preparación, es una cena en la cual los judíos pues recordaban la liberación que ellos tuvieron cuando estuvieron cautivos en Egipto. Solo que en el caso de Jesús tiene un dato muy importante que a mí me llama mucho la atención. Jesús va a decir: cuánto deseaba yo vivir esta Pascua con ustedes. Y para mí esto es muy importante porque la pasión nos enseña la fuerza que tiene el deseo en nuestra vida y en nuestros proyectos. La pasión en Jesús y esta preparación hacia la Pascua realmente se está culminando todo un proceso y un proyecto. Toda la vida de Jesús fue un proyecto, hacer la voluntad del Padre. Y con la pasión, con la Pascua, Él concluye ese proyecto. Un proyecto que se mantuvo con un gran deseo, un deseo de hacer la voluntad del Padre. Y bueno, como todo deseos, como todo proyecto, tiene también sus momentos difíciles. Claro. Y ahí está la pasión en esta preparación de la última Pascua de Jesús en esta vida. Sí. Entonces, claro, Él quería compartir con sus discípulos y justamente les dice: os digo que en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que no llegue al reinado de Dios. Y tomando un pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto que hacemos todos los domingos en misa, que recordamos esta cena, podríamos hablar un poco sobre esto, porque nos parece que es algo como muy natural, pero creo que nos olvidamos cada domingo que estamos justamente celebrando esta cena con el Señor. Sí, es muy interesante porque Él dice: no la comeremos más hasta... esto tiene un significado, y es que Jesús nos va a preparar la Pascua definitiva. Y esa Pascua definitiva ya nosotros comenzamos a vivirla desde ahora. Ahora, en la vida cotidiana nosotros decimos que solemos ser lo que comemos. Lo importante de la Eucaristía y de esta Pascua es que nos alimentamos de Jesús para hacernos cada vez más como Él, para hacernos más cada día otro Cristo. Entonces esa es la importancia de ese pan y ese vino que se comparte, que en la medida que nosotros nos alimentamos, nos hacemos eso que comemos, y en este caso es Jesús. Después de leer este pasaje del Evangelio de San Lucas sobre la última cena y la pasión del Señor, te preguntas: ¿con cuánto anhelo Jesús preparó la última cena con sus discípulos, dándole todos los detalles del lugar donde quería que se celebrase, lo que iban a compartir, sabiendo que se sentaba con sus compañeros
de vida con sus apóstoles, con los que más adelante nos iban a transmitir esa palabra amorosa. Jesús me impresiona cuando comenta cuánto he deseado comer con vosotros esta noche. Así Jesús nos invita en cada Eucaristía a compartir con Él, a compartir la víctima pascual. Nos damos cuenta cada vez que vamos a misa que estamos compartiendo esta última cena con el Señor. ¿Qué sensaciones pudo haber tenido Jesús estando en esa cena, compartiendo y sabiendo al mismo tiempo que iba a ser su última cena, que iba a ser traicionado? Hay un texto, no voy a citar literalmente, de un periodista de Centroamérica, en el cual él escribe una carta porque en una situación difícil, pues lo amenazaron, su vida estaba en peligro y él sentía que su vida realmente estaba en peligro. Y escribió un texto que decía amenazado de resurrección. Y él narra, yo no estoy amenazado de muerte, aunque me han enviado algunas amenazas. Yo estoy amenazado de resurrección porque confío en Dios. Esa sensación de este periodista creo que posiblemente Jesús la vivió. Presentía el peligro, sabía que el peligro estaba allí, pero el deseo de seguir su proyecto era tan fuerte que esto no lo detuvo. Al punto que estando con un posible traidor, él logra mantener su proyecto e incluso incluir en ese proyecto a la persona que podía traicionarlo y entregarlo. O incluso Pedro, que lo traiciona. Jesús logra prever y decirle a Pedro, mira, hay que orar para mantenerse en este proyecto que juntos queremos mantener. Es significativo que en esta pasión de Jesús, en el Evangelio de Lucas, Él le dice a los discípulos, ustedes son los que han permanecido conmigo. Para los discípulos también supuso, imagino, una dificultad este proyecto y posiblemente también se sintieron un poco contrariados por la situación. Pero la clave está en que ellos permanecieron con Jesús y Jesús se lo reconoce. Entonces de allí la fuerza de estos deseos en la pasión. Entonces dificultad tuvo. ¿Que Jesús la sintió? Sí, posiblemente sí, como cualquier ser humano cuando se ve envuelto en una atmósfera de dificultades y de peligro. Pero eso no lo detuvo. Siguió hacia adelante y es una gran lección en la narración de la pasión, que frente a las dificultades se repone y continúa caminando. Así es, y entonces continúa caminando y llega a Getsemaní. Exactamente. Sale de la cena después que han compartido, que ha hecho la fracción del pan y ha compartido el vino, y va a Getsemaní, donde ocurren dos cosas que nos puede enseñar este relato de la pasión en Lucas. En primer lugar, la fuerza de la oración en los momentos difíciles. Jesús le pide a 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan, que oren con él, y él se distancia un poco. En segundo lugar, que las decisiones más importantes de nuestras vidas supone a veces la dificultad de enfrentarnos a algunos miedos. Hay un fenómeno muy importante que ya está relatado en algunos, también otros personajes del siglo I antes de Jesús, en el que la situación de estrés o de dificultad es tanta que los vasos sanguíneos de la frente, que son los más, pudiéramos decir, los más delicados, se rompen frente a la presión que siente la persona. El fluido de sangre, la presión arterial sube tanto que estos vasos logran romperse. Entonces, bueno, eso es lo que Jesús vive. Tuvo que haber sido una situación tan preocupante, de tanto temor, que este fenómeno también le ocurrió. Jesús continúa orando. Continúa orando y les dice, oren, pedid no sucumbir en la prueba. No solo eso, sino que unos versículos más adelante dirá que un ángel le acompaña. Sí. ¿Qué significa esto? ¿O cuál es el aprendizaje? ¿O qué nos quiere decir esto en la pasión? Que en medio de nuestras dificultades Dios no nos deja, nos está acompañando. Nos acompaña, nos cuida,
no nos quita las dificultades, pues humanamente respeta nuestra libertad, pero Él está allí, tanto con Jesús como con quienes viven hoy las personas que van viviendo sus pasiones. Entonces, por un lado nos enseña a orar en las dificultades, por otro lado a saber que frente al temor Dios nos va acompañando. Y dije que eran 3 cosas. La última es que frente a las dificultades no recurrir a la violencia. Un discípulo va a sacar una espada, va a cortar la oreja a un sirviente del sumo sacerdote y Jesús lo va a sanar y va a pedirle a ellos pues que no responder frente a la violencia con violencia. Y de allí un tema importante que otro día invitaremos a un especialista que nos hable un poco sobre eso, que es el tema de la reconciliación. En medio de las dificultades, si queremos seguir nuestros proyectos, tenemos que aprender a reconciliarnos con situaciones y con personas. Sí. Y la pasión nos enseña eso en Getsemaní. Absolutamente, como el cura al soldado que lo fue a apresar y que él, habiendo vivido todo este miedo al punto de llorar sangre, igual lo sana y le ordena a Pedro que guarde la espada. Uno de los temas importantes en la pasión, en la despedida de Jesús, es la reconciliación. Jesús, en este proceso de reconciliación, en cada momento irá contra la violencia, como en el huerto, cuando pide que no usen las espadas. Ahora bien, uno de los elementos fundamentales para la reconciliación es la humildad. Jesús dirá justo después de la fracción del pan y de repartir el vino, que entre nosotros tenemos que hacernos menores, tenemos que hacernos servidores para iniciar un proceso real de reconciliación. Es allí la importancia de la humildad que va a marcar toda la pasión de Jesús. La actitud que tiene Jesús con Judas, que lo entrega y es su discípulo, o sea, ¿qué pudo haber sentido Jesús? O sea, que nos narre un poco, porque él no se siente en realidad traicionado, él inclusive tiene palabras o actitudes afectuosas aun cuando sabe que ha sido traicionado por él, inclusive con los soldados. Sí. Frente a esto yo quisiera compartir contigo, Claudia, 2 cosas. La primera es que unos ciertos niveles de, no sé si llamarlo traición o al menos de no coherencia existen en los seres humanos. Por eso yo le aconsejo a los jóvenes no quedarse con una mala respuesta o un impasse con otro compañero, porque en el ámbito de la amistad esto puede ocurrir. Y con Jesús ocurre 2 veces, no solamente con Judas, que él dirá, así traicionas al Hijo del Hombre con un beso, sino que luego ocurrirá con Pedro, que lo negará 3 veces. Frente a la amistad hay 2 posibilidades. Una, está Judas, que no regresa para rehacer las relaciones y decide seguir su camino sin regresar a Jesús. La segunda es la de Pedro. Pedro sí regresa hasta Jesús. Hay un intercambio de mirada cuando están llevando a Jesús preso. Jesús lo mira y Pedro se siente perdonado. Al modo tal que comienza a llorar, recuerda lo que Jesús le ha dicho en la cena, que lo va a negar, y Pedro inicia entonces un llanto, pero un llanto de arrepentimiento. Claro, porque fue una mirada más bien amorosa, como compasiva. Sí. Compasiva. Sí. Hay 2 tipos de mirada en este evangelio, en esta pasión. Una mirada que corresponde a los sirvientes, que comienzan a interrogar y a interpelar a Pedro, decirle, ¿tú estás con él? En griego hay un verbo específico para eso, entonces es una mirada como una mirada que culpabiliza, que es inquisitiva. Cuando habla de la mirada de Jesús, es un verbo que hace alusión a una mirada muy fija, penetrante, pero en el contexto está cargada de misericordia. Pedro se permitió llegar a ese momento en la amistad, en las relaciones. Judas no. Entonces en la vida es una enseñanza que nos deja la pasión. En el día a día nosotros podemos encontrarnos con estas situaciones, podemos ser nosotros, podemos estar en el lugar de Jesús o en el lugar de Pedro o de Judas. Cuando no estamos en el lugar de Jesús tenemos que decidir, ¿regreso a pedir perdón y rehago las relaciones o me quedo distante? Es un tema muy importante para los jóvenes que tal vez en este periodo nosotros somos un poco más sensibles con las relaciones. Entonces, bueno, es muy significativo esa mirada de Jesús frente a Pedro. Lástima que Judas no regresó
para recibir ese perdón. Para recibir ese perdón. Hemos visto la despedida de Jesús y hemos tocado temas interesantes como la reconciliación, la humildad como una condición necesaria para un proceso de reconciliación. Ahora te invitamos a ver el próximo video en el que seguiremos profundizando en esta preparación para la Pascua, acompañando paso a paso la pasión de Jesús.